Carlos Ulanovsky nació en Buenos Aires en 1943. Es periodista especializado en crítica de medios y espectáculos. Autor, entre otros títulos, de Días de Radio, Paren las rotativas y Estamos en el aire. Su último libro es Tato, una biografía de Tato Bores. Bueno, Carlos, vos contás acá en el libro que a Tato lo conociste trabajando, que le hiciste muchas notas a lo largo de tu vida. ¿Viste que hay un dicho que en el periodismo es lindo porque se conoce gente? Bueno, ¿Cuántos empiezan por eso? En parte es cierto, y lo conocí a Tato en el trabajo. Claro. Un día me mandaron de ahí donde trabajaba, que era la revista Confirmado, me mandaron a hacer una nota, nada menos que a Tato Bores, que era el tipo al que... en la mesa familiar de mi casa de Floresta veíamos todos los domingos. ¿Qué año más o menos? Eso fue en el 65. Esa fue una época muy fuerte de Tato Bores, ¿no? Mediados de los 60. No, Tato Bores tuvo 32 temporadas de televisión. Sí. Y te diría que todas fueron fuertes y estelares, ¿no? Claro, cuando directamente no estaba. Cuando no era estelar es porque por algún motivo no estaba en pantalla. Y fundamentalmente por motivo de censura. Lo censuraron muchas veces. Lo censuraron muchas veces y me gustaría repasar un poco eso. Porque uno, leyendo el libro, después está en el libro, está todo, ¿no? Pero leyendo yo decía, ¿cómo fue la relación de Tato en la época de los militares? ¿Estaba al aire? Estuvo los últimos años, ¿no?, de la dictadura. Estuvo... Cuando se muere Perón, en el 74, lo levantan, alegando que no era un programa, era un programa demasiado festivo para la situación. ¿Por la muerte de Perón? Por la muerte de Perón. Pasan semanas, hasta que se da cuenta que el único programa que no volvió, dos programas no volvieron, el de Mirta Legrand y el de él. Y bueno, y a partir de eso... tiene un parate hasta el 78. En el 78 hace solo un especial. Sí. En el 79 hace temporada, en el 80 no hace, en el 81 estaba por hacer, pero los militares pusieron unos límites de sueldos, de cachet. Y él acá aparece mucho, que Tato era muy caro sí. Y peleaba mucho su plata, y a veces no se ponía de acuerdo también, a veces no estuvo al aire por eso, ¿no? Claro. En otros momentos, digo. Bueno, en el 82 tampoco estuvo, y vuelve en el 83. Ahora, yo no me acuerdo, ¿cómo era el programa en esa época? Porque, ¿qué se podía decir con los militares? Era un programa político el de Tato Bores. Bueno, te digo, estuvo muy poco, así que... Pero cuando estaba, ¿de qué Cuando hablaba? estuvo, hacía chistes... te diría que municipales. Bueno. Y también tenía como cliente a Martínez de Oz, ¿no? Le pegaba a Martínez de Oz. Y sí, claro. sí. No era militar dentro de todo. Por ejemplo, uno de los que se enojó muchísimo con él fue Cacciatore. Sí. ¿No? Cacciatore, a Cacciatore no le caían demasiado bien los chistes de Tato. Pero digo, con la Junta no se metía. Hay chistes, hay chistes. Y los dejaban pasar. Pero te pregunto esto porque digo, igual tenía muchísimo éxito, o sea, la gente lo miraba y funcionaba muy bien. Digo, seguro. ¿y cómo se hacía un programa político con ese margen, no? Bueno, pero siempre creo que tuvo dificultades porque no creo que haya habido muchísimos políticos a los que les haya gustado ser objeto de humor. Sí, bueno, pero en esa época te mataban, qué sé yo, era distinto. Sí, desde ya. No era lo mismo hacer No, pero aparte, Tato tuvo una situación muy curiosa, muy llamativa, que lo cuento en el libro, que es que le habían detenido a una sobrina, a la hija del hermano. Sí, se la llevan una noche. Van a la casa de él una noche. Claro, se confunden porque vivían los dos en el mismo edificio. Sí. Y entonces, primero que nada, se confunden y llegan a la casa de Tato. Una patota, imagínate. Y dice, pero mirá quién es. Y entonces uno de los hijos de Tato, Sebastián, reflexiona, ¿cuántos se hubieran salvado en la Argentina de haber llegado a la casa de Tato? Claro. ¿No? Si no lo llevaban y después se averiguaban si se habían equivocado o no. Exactamente. Se salvaron por Tato. Bueno, y para Tato la detención de su sobrina fue como un antes y un después en su vida. Y dedicó, a partir de eso, montones de situaciones, de tiempos, de encuentros
para ver si podía liberalizar o mejorar o directamente liberar a la sobrina. Pero la sobrina se la llevaron antes de la dictadura. En el 74. En la época de López Rega, la AAA. En el 74, sí. Sí. Era una militante Por eso de después izquierda. estaba blanqueada, estaba presa. Claro. Exactamente. Y Tato logra sacarla, ¿no? Hace todo lo posible. Y finalmente en la época de Galtieri la liberan, le dan la salida, la opción para salir del país y la chica se va del país. ¿Y cuál fue el problema que tuvo Tato en la época de Alfonsín también? Que sacó una solicitada, decía que no lo dejaban estar en la tele. Y nada, que no lo contrataban. Él digamos que los canales eran del Estado, ¿no? Venía de hacer La Jaula de las Locas con mucho éxito. Y en un momento dado Carlos Perciavale, que era su compañero de rubro, se fue de la compañía porque iba a hacer otro espectáculo. Y entonces él, como le quedaban como 6 o 7 meses del año, dijo, bueno, a ver si puedo hacer televisión. Y empezó a recorrer los canales que estaban todos en manos del Estado y le empezaron a dar largas, hasta que se dio cuenta que no lo querían contratar. Y ahí escribió un texto que apareció en la sección Opinión de Clarín. Que acá está reproducido. Sí. No, y una cosa graciosa es que en otros papeles privados de Tato, él cuenta que, en tono de humor, que en alguna ocasión fue a un canal, le dijeron, bueno, ¿qué lo trae por acá, Tato? Bueno, quiero hacer televisión, quiero hacer mi programa. ¿Pero qué? ¿Qué quiere hacer? Bueno, humor, lo de siempre, humor político. Dice, no, Tato, para eso ya lo tenemos a Jaroslavski. Cuenta él, ¿no? Para hacer humor político. Y bueno, y creo el libro, digamos, por eso está firmado por él también, tiene, digamos, un texto que él empezó a escribir, pero que no terminó de escribir porque cuando ya estaba enfermo, Tato. Decide empezar a escribir sus memorias o recuerdos o cosas. Y hay algo de eso y se rescata en este libro. Por eso lo firman Carlos Ulanowski y Tato Bores. Sí, y te digo, lo que él escribió está exactamente como él lo escribió, porque bueno, no estaba él para consultarlo. Claro, qué quería corregir y qué no. Exactamente. En todos esos textos uno ve también una amargura, no solamente por la enfermedad que tuvo. Leyendo el libro supe grandes dolores y la pasó realmente muy mal en sus últimos tiempos, Tato, pero además estaba amargado por su situación laboral y por... Exacto, porque había terminado en el 93 con un programa muy exitoso, muy exitoso. En esta última etapa de Tato cuando lo producen los hijos, ¿no? Sí, los hijos lo producen desde el 88, pero ese programa fue en Telefe, un programa mensual con una enorme producción, como una producción deslumbrante. ¿Y tenían buena audiencia, buen rating esos especiales? Sí, tenían muy buen rating. Y era muy distinto, tenían, ¿no?, a lo que tradicionalmente hacía tenían de todo. Pero bueno, ocurre que en el 94 no lo quisieron, no le renovaron el contrato en Telefe. Él quiso volver al 13 porque tenía ganas, él se sentía... Él estuvo casi toda su carrera en el 13. En el 13, sí. Él se sentía perteneciente al 13, quiso volver al 13 y no, tampoco. ¿Y a qué lo atribuís ese no? Y no sé, la verdad que no sé. Me parece inexplicable, absolutamente inexplicable. Y tenían ya arreglado, los hijos habían arreglado que volviera al 9 de Romay, y superando una larga desinteligencia que tenía él y Romay. Y bueno, había intervenido Carlos Rottenberg para limar las asperezas y lamentablemente se agravó y no pudo hacer esa temporada. Pero él decía, aunque, dice, sueño con hacer una apertura conmigo entrando al tomógrafo.